las reflexiones que él tiene en caso de llegar a la concejalía. Siempre sus orientaciones son importantes, que puedan ayudar al ciudadano para que se dé cuenta por dónde se tiene que caminar en beneficio de la ciudad y de la provincia. Buenos días, Cristiano. Buen día, muchas gracias por la invitación, gracias a los amigos que nos escuchan también. Hay varios datos que han salido en estas últimas semanas que nos pueden ayudar a visualizar qué está pasando a nivel nacional con nuestra economía, con la parte social, y qué está pasando también con los cantones, ¿no? Especialmente de Riobamba. En el caso de Ecuador, hay algo que el Instituto de Estadística nos ha traído a colación, que se ha publicado recientemente, son sobre las cifras de pobreza y extrema pobreza y la evolución que ha tenido en los últimos años. Y aquí lo que podemos visualizar es que desde el 2014 uno pudiese ver que a nivel nacional la pobreza se ha mantenido estancada, o sea, no hemos reducido los niveles de pobreza. Lo que quiere decir que más o menos desde el 2014, y si uno lo pone en perspectiva, desde la reducción de los precios de petróleo, no hemos tenido avances en esta área, pero tampoco en las otras áreas. Por ejemplo, en el coeficiente de Gini, que quiere decir la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, y la idea siempre es, por lo menos como objetivo utópico, que esta diferencia disminuya. Tampoco se ha movilizado. De hecho, desde el 2014, desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2018 tenemos cifras muy parecidas, ¿no? Es decir, con un coeficiente de Gini de alrededor del 46%, lo que quiere decir que esta diferencia de ingresos entre ricos y pobres no ha disminuido, lo que nos lleva quizá a una... Quisiera ver, por ejemplo, en el crecimiento en el crecimiento de la economía nacional, me refiero al crecimiento del PIB. Si uno lo ve por per cápita, resulta que estamos cayendo cada vez más, y esto es preocupante porque las tasas de crecimiento poblacional son más altas que las tasas de crecimiento económico, lo que quiere decir que al final estamos decreciendo, ¿no? Esto nos lleva, como digo, a no tan alentador, teniendo en cuenta que el principal motor de la economía sigue siendo lamentablemente el gasto público, ¿no? Lo que nos enteramos hace una semana sobre la nueva deuda que registró el gobierno ecuatoriano con $1.000 millones, nos lleva a pensar en lo mismo, ¿no? Esta suerte de pensar de que seguimos siendo empujados por el gasto público, ¿no? De hecho, si uno visualiza los gastos de deuda pública que ha tenido el gobierno de Correa versus los gastos de deuda pública que tiene el gobierno de Moreno, resulta que ya los gastos de deuda pública del gobierno de Moreno superan a los gastos de deuda pública de Correa, del gobierno. Es de cierta forma preocupante porque al mismo panorama de futuro, que quiere decir que tendremos una década estancada. Yo lo había mencionado ya muchas veces antes, pero esta década estancada se va plasmando justamente por esta idea muy traída de los cabellos de que el desarrollo de la economía tiene que estar basado en el impulso del gobierno nacional, ¿no? Entonces esto me parece que son las consecuencias, ¿no? Justamente cuando uno estudia historia económica, esto lo puede ver en América Latina de forma constante, ¿no? Todas estas políticas cepalinas de los 50 y 60 lo que trajo fue grandes endeudamientos a los gobiernos que se vio en la crisis de los 80, ¿no? Que se llama la crisis de la deuda. Entonces, como digo, nos está enfrentando a una muy parecida situación. De hecho, yo tengo acá los datos. Durante el gobierno de Correa, los montos de deuda externa, solo en bonos, por cierto, no bonos soberanos, porque hay otra deuda acá que no estamos tomando en cuenta, pero en bonos soberanos, en el gobierno de Correa se sumaban alrededor de $7.000 millones, y ya en el gobierno de Moreno suman más o menos $8.500 millones, ¿no? Entonces nos enfrenta con una posibilidad, y eso de estancamiento, y eso también teniendo
teniendo el contexto de los cantones, ¿no? Lo que quiere decir que los cantones también vamos a tener el mismo problema. Si uno revisa lo que se había dicho acá, los datos de construcción cantonales, los datos de construcción cantonales han disminuido, y no es únicamente por esta variación de posibles códigos, sino porque la mayor parte del impulso de la economía del gobierno venía en la construcción, ¿no? Era construcción de carreteras, de colegios, escuelas, pero todo esto, claro, disminuye porque ya el gasto público también ha disminuido, ¿no? Y la pregunta central es siempre cómo vamos a diversificar este panorama de las economías cantonales para que no sea solo la construcción nuestro producto estrella, ¿no? Que podamos diversificarlo a través de la generación de nueva industria, ¿no? Entonces creo que el panorama por el momento no es muy alentador. Creo que el panorama nos presenta quizá unos años de estancamiento, quizá como decimos, décadas de estancamiento, décadas perdidas, ¿no? Que tal vez muy posiblemente también nos atañe a nosotros como riobambeños, ¿no? Ahora, frente a esta situación, ¿qué se puede sugerir? ¿Qué consejos se pueden dar a los políticos, a los candidatos que en este momento se encuentran para la alcaldía, la prefectura, los consejos cantonales y las juntas parroquiales, en el caso de Riobamba de Chimborazo, para poder de alguna manera solucionar este problema, por lo menos paliar esta situación desde ya la actividad privada de los ciudadanos riobambeños y chimboracenses? Yo había mencionado quizá esto necesita de mucha planificación y de realmente un impulso político fuerte, pero yo había mencionado al menos 2 o 3 políticas que son importantes, ¿no? La primera política, si uno revisa el Doing Business de este índice de cómo hacer negocios en América Latina, ve que Ecuador y los cantones de Ecuador uno se demora más o menos de 4 a 6 meses en sacar un negocio completamente de forma legal, ¿no? Y esto representa un estancamiento en la generación de estos negocios, lo que quiere decir que una de las actividades importantes que los gobiernos locales deben realizar es dar facilidades para que los nuevos negocios empiecen a funcionar, ¿no? Es decir, toda la instrumentación electrónica de los procesos, ¿no? Y no solo únicamente del municipio, sino de todas las otras variables que se necesita para la generación de negocios. La otra que yo lo había mencionado, pero hace muchos años, esta idea de la ciudad universitaria no es únicamente pensar de que tenemos muchos universitarios y que hay universidades grandes, sino es todo un concepto de idea, de imagen de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad universitaria requiere de pensar en la ciudad como universidad y como universitarios. De hecho, lo que justo bien decía, si no hubiese las universidades allá aquí, que son focos de desarrollo, esta ciudad estuviese mucho más pobre de lo que estamos, ¿no? O sea, son las universidades, y pongámoslo ahí un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el sector donde está la Universidad Nacional de Chimborazo, Villaguano, ese sector era desolado antes de que la universidad se ponga ahí, ¿no? Entonces la universidad viene y se convierte en un foco de desarrollo. El caso que quizá es más latente en Ecuador es el caso de la Universidad San Francisco de Quito. O sea, Cumbayá era un lugar muy desolado hasta que vino la universidad, se expuso Cumbayá, y ahora Cumbayá es un foco de desarrollo, ¿no? Pasamos a un corte comercial. De la provincia de Chimborazo, estábamos analizando un tema muy importante relacionado con cómo mejorar la situación económica del país a pesar de años de estancamiento que va a tener el país, y cómo solucionar el problema aquí en la ciudad de Riobamba. Se hablaba de la ciudad universitaria, se hablaba de otros temas. ¿Cuáles serían sus puntos de vista, Cristian? Sí, yo estaba hablando de las universidades. Yo había mencionado que son focos de desarrollo, y si son focos de desarrollo deben tener todo
aparataje municipal de apoyo a estas universidades, no solo en el funcionamiento, sino en la visualización de nuevos lugares o nuevos campos donde puedan funcionar, con toda la ayuda, como digo, municipal para que estas universidades sigan creciendo, ¿no? La idea de tener una ciudad universitaria también nos propone la idea de generación de eventos para los universitarios, ¿no? De hecho, cuando uno ve la universidad, o sea, cuando uno ve Riobamba y cuando hay estos periodos de semestre entre semestre, Riobamba está desolada, los estudiantes se han ido y los estudiantes se fueron a sus casas, o sea, a sus hogares, que muchos son de otras provincias, por cierto, lo que quiere decir que la ciudad no provee y estímulos para que esos estudiantes quieran quedarse, ¿no? Es decir, para que no sea únicamente durante los ciclos académicos, sino para que se queden durante los entreciclos, ¿no? Entonces esto, como digo, nos propone por lo menos el gran espacio para generar propuestas de interés para los estudiantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá lo único, y esto es preocupante también, porque lo único que podemos ofrecer a los estudiantes son bares, discotecas y para de contar, ¿no? Es decir, tenemos varias muy buenas ideas, ¿no? Esto de estos patinajes que tenemos en hielo, por ejemplo, no tenemos salas de juegos para jóvenes, me refiero a juegos como el bowling, el bolos o cualquiera de estas otras actividades que se pueda hacer en jóvenes, ¿no? Pero como digo, esta limitación de pensar en que solo podemos ofrecerles bares, discotecas y nada más, nos lleva, como digo, a tener unos periodos o varios meses del año en que esta ciudad es desolada, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, de agosto, julio y agosto, Riobamba está desolada, los estudiantes se han ido, ¿no? Y no hay que hacer acá, ¿no? Entonces nos propone, como digo, esta idea de ciudad universitaria no es únicamente la generación de pensar en las universidades como las más grandes universidades de acá de Chimborazo, sino como toda una imagen, toda una planeación política de qué significa eso, ¿no? Y eso también nos lleva al tema de transporte, estos transportes seguros, bicicletas. De hecho, algo que me gustó mucho, que yo lo había visto, yo estudié en una ciudad muy pequeña que se llama Ferdenala en Alemania. Ellos tenían, la municipalidad tenía bicicletas en varias partes de la ciudad y las bicicletas eran gratuitas, pero obviamente con la cédula. Entonces uno registraba la cédula, sacaba la bicicleta y podía utilizarla todo el día y dejar en otro lugar de la misma ciudad con la misma cédula, registrando el uso, ¿no? Entonces hay muchas ideas que ya han sido implementadas en lugares que tendríamos obviamente que pensarlo bien cómo realizarlo acá en Riobamba, ¿no? Una de las buenas y agradables imágenes que yo me llevé de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá fue que ellos también, en un campus muy amplio, por cierto, casi toda una ciudad, tenían bicicletas dentro del campus, ¿no? Para los estudiantes y de forma gratuita, ¿no? Entonces esto nos lleva, como digo, a plantear toda una imagen y un programa público de qué significa ser ciudad universitaria, ¿no? Así es, y yo creo que es importante estas orientaciones y también tratar de que a través de la universidad, de la Politécnica, pues se vayan desarrollando la creatividad, la iniciativa, el emprendimiento, la imaginación, a fin de recuperar, reactivar la economía y la vida de Riobamba y de Chimborazo. No está bien que simplemente, digamos, en Ambato se hace esto, en Cuenca. Riobamba puede, hay capacidad, hay formación, hay académicos. Yo creo que es importante que también los políticos piensen en serio y no simplemente ganar las elecciones, no sé si es para servir a la ciudadanía. Cristian, muchísimas gracias. Pues estaremos el próximo martes con otras orientaciones para beneficio de Riobamba y de Chimborazo. Gracias por la invitación y un saludo cordial y un